es un sistema que proporciona una energía adecuada al tubo de rayos X. El generador proporciona al tubo la corriente de filamento y la alta tensión adecuada para generar el haz de rayos X. También adapta la corriente eléctrica de la red a las necesidades del tubo de rayos X. Este se encarga del funcionamiento de la rotación del ánodo, contribuye a la seguridad del tubo, determina el tiempo de exposición, suministra el potencial para acelerar los electrones, regula la intensidad del calentamiento del filamento y transforma la corriente alterna de baja tensión en corriente de alta tensión estable. El compensador de línea incorpora un aparato para medir el voltaje que llega a la unidad y un control para ajustar esa tensión exactamente a 220 voltios. En el circuito de alta tensión, lo que hace el autotransformador es proporcionar al transformador de alta tensión una diferencia de potencial para que la señal de salida tenga el valor en kV. En este circuito se encuentra el control de tiempo de exposición. Esto es así porque es mucho más seguro y fácil en términos de ingeniería variar una tensión baja y luego aumentarla, que elevar una tensión baja hasta el orden de los kilovoltios y luego modificar su magnitud. El autotransformador convierte los 220 voltios de entrada en tensiones distintas, que son aplicadas al circuito de filamento por una parte y al circuito de alta tensión por otra. En el primero, lo que se está haciendo es alimentar la parte del generador que se encarga de producir la alta intensidad de corriente que circulará por el cátodo, provocando la emisión termoiónica. A través del segundo, el autotransformador proporciona la tensión de entrada al transformador de alta tensión, encargado de transmitir el kilovoltaje seleccionado al tubo de rayos X. Es el responsable de la corriente del tubo de rayos X o número de electrones que cruzan desde el cátodo hasta el ánodo por segundo y que se mide en miliamperios. Es un circuito separado que controla la corriente de lo que es el tubo de rayos X. Conforme aumenta la corriente del filamento, este se calienta más y libera más electrones por la emisión termoiónica. Transformadores. Zona de baja tensión. Suele estar integrada en la propia consola de control del técnico. La zona de alta tensión, normalmente alojada en armarios eléctricos especiales. Transformador de alta tensión. El voltaje secundario es superior al primario, ya que el número de arrollamientos secundarios en las bobinas es mayor que el de los primarios. La relación entre el número de arrollamientos secundarios y primarios se conoce como relación de espiras. El aumento de tensión en el transformador es proporcional a la relación de espiras. La zona de baja tensión consta del compensador de línea, el autotransformador, el circuito de alta tensión y parte del circuito de filamento. La zona de alta tensión por el transformador de alta tensión, el rectificador de tensión y la parte del circuito de filamento. Las conexiones en el autotransformador proporcionan voltaje para el circuito del filamento. Las resistencias variables se usan para reducir este voltaje a un valor que corresponda al de los miliamperios seleccionados. La tensión procedente del conmutador selector de corriente se suministra después del transformador de filamento. Este transformador es un reductor, que la tensión suministrada del filamento es mucho más baja que la suministrada del transformador de filamento. El rectificador de tensión. El transformador de alto voltaje proporciona corriente alterna de alto voltaje. La manera más simple de utilizar este alto voltaje es conectar directamente el tubo de rayos X al secundario de transformador de alta. La rectificación es el proceso de convertir la corriente alterna en corriente casi continua. En la mitad del ciclo, cuando el cátodo es negativo respecto al ánodo, se generan los rayos X. En la otra mitad del ciclo, cuando el cátodo positivo y el ánodo negativo, no se generan rayos X. Solo la mitad superior de cada ciclo eléctrico se aprovecha para la producción de los rayos X. La tensión no rectificada es cuando no se realiza ninguna rectificación sobre la alta tensión. La tensión rectificada de media onda. En los intervalos de la onda alterna en los que la tensión es negativa, el tubo recibe tensión cero. La emisión de rayos X es expulsada con intervalos en los que no hay emisión.
La rectificación de onda completa. Un sistema de 4 o más diodos convenientemente dispuestos en un circuito de rectificación permiten invertir las partes negativas de los ciclos de tensión alterna. Cualquiera que sea el procedimiento de rectificación, la tensión o kilovoltios a lo largo de la exposición nunca será el 100% constante. Estas inestabilidades sugieren la introducción del concepto de kilovoltaje pico, que se define como el valor máximo de la tensión en kV a lo largo de la exposición.